si hoy estuvieras delante de Dios, ¿qué sería lo que tú le pedirías? Que tú le pedirías. Vamos a ir a la Biblia. En Marcos 10, 46 al 52. Lo que vamos a hacer esta mañana es, vamos a leer versículo a versículo y luego vamos a ir poco a poco, como dicen, desmenuzando, deshebrando la escritura para que podamos ir relacionando cada versículo con nuestra vida. Y ese es un punto bien importante, ir relacionando la escritura con nuestras vidas, con nuestra situación, con nuestros corazones. Dice el versículo 46 de Marcos 10. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Fíjense. Este hombre llamado Bartimeo se da cuenta de que Jesús iba de pasada por ahí, iba saliendo de Jericó. Pero veamos las particularidades de este hombre. Dice la escritura que era un hombre ¿qué? Ciego. Pero antes de ciego dice algo. Dice un mendigo ciego. O sea, además de estar ciego, vivía en la mendicidad. Era un mendigo. No tenía nada. Uno de esos hombres marginados, quizás a la orilla del camino, quizás pidiendo limosna, que en su condición de mendicidad pues no podía tener un trabajo. Su esperanza quizás en ese momento era que alguien le diera unas moneditas para poder comer. Más adelante vamos a ver que este hombre tenía una capa y quizás su capa era todo lo que poseía. Se dice que en aquel entonces la capa pudo haberla utilizado para dormirse bajo ella y cubrirse con ella como si fuera una cobija. Quizás cuando estaba sentado junto al camino la hacía una especie como de canasta y entonces ahí podía pedir limosna. En tiempos de lluvia pues era su paraguas. O sea, su capa era todo lo que tenía, era todo lo que poseía y sin embargo le daba un uso particular debido a las circunstancias en las que él se encontrara. Cuando nosotros entendemos la mendicidad de una manera espiritual, lo podemos relacionar muchas veces con nuestro propio corazón. Si tú te fijas, ¿cuáles son las características de un mendigo? ¿Cuál es su condición? ¿Alguien que me pudiera decir a qué está relacionada la mendicidad? ¿Por qué ese hombre llegó a esa situación de calle? Quizás pudo haber sido un problema de salud. Si tú relacionas la mendicidad con un problema de salud y lo trasladamos a la vida espiritual, a todos nosotros tenemos una enfermedad que se llama pecado. Y si todos nosotros estamos enfermos a causa del pecado, entonces también somos mendigos. Cuando llevamos vidas llenas de pecado, vivimos enfermos espiritualmente. ¿Cómo llegó a ese hombre a esa situación? Quizás por irresponsabilidad, pereza. Y sabes una cosa, espiritualmente hablando, vivimos nosotros bajo nuestra propia voluntad y no de acuerdo a lo que Dios espera que nosotros vivamos. Somos irresponsables en cuanto a la vida espiritual. Y quizás hemos llegado a la mendicidad espiritual justamente por nuestra falta de responsabilidad ante la voluntad de Dios. Quizás la mendicidad muchas veces la asociamos con problemas de adicciones. Y sabes una cosa, cada vez más los seres humanos tenemos más tendencias de adicciones. La primera causa de las adicciones, ¿sabes cuál es?
el egoísmo. Una persona con adicciones es porque es egoísta, está buscando saciarse, satisfacer su propia necesidad, a costa quizás de los demás o sin importar el daño que causamos a los demás. Eso es egoísmo. Al final, ese es el trasfondo de una adicción. Y una persona en mendicidad quizás pudo haber llegado o se encuentra incluso en un problema de adicción. También se asocia con pobreza o con miseria. Y sabes una cosa, espiritualmente, entre más alejados estamos de nuestro Dios, más miserables y más pobres nos encontramos espiritualmente. Se puede pensar incluso que una persona en estado de mendicidad ha roto todos sus lazos familiares. Si tú te fijas, son personas solitarias que están en la calle, quizás vienen, no sé, de atravesar por un divorcio o nunca se casó, o no lo sabemos, pero en fin, nunca los encontramos cercanos a una familia. Y sabes una cosa, si nuestra relación con Dios está rota, muy seguramente nuestros círculos sociales también están rotos. Y entonces también somos mendigos, hablando espiritualmente. Hoy el mundo así se encuentra. Posiblemente tú y yo nos encontramos en uno de estos problemas. Quizás somos irresponsables a la voluntad de Dios, quizás adictos, llenos de egoísmo, quizás pobres, llenos de miseria porque nuestra relación con Dios está rota, y debido a que nuestra relación con Dios está rota, nuestros lazos familiares también lo están. Quizás nuestro matrimonio está destruido, la relación que tenemos con nuestros hijos no es buena. En fin, tenemos un grave problema. Hay un grave problema. Bartimeo estaba en una situación muy complicada. Hoy el mundo así se encuentra. ¿Cuál es la buena noticia, hermanos? ¿Qué dice la Escritura nuevamente? Que Jesús pasaba por ahí. Justo donde Bartimeo estaba sentado junto al camino. Esa es la buena noticia. Cristo pasa por ahí. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Se quedó lamentándose? ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Acaso dijo, mi vida nunca va a cambiar? Siempre voy a vivir en esta miseria, en esta condición tan precaria. ¿Qué más puedo hacer? Mejor aquí me quedo con todo lo que tengo, con mi capita que me sirve o que es multifuncional y que quizás me siento protegido y no me hace falta nada. Ya no hay nada más que yo pueda hacer por mi vida, solamente me queda quedarme en este lugar, esperar la muerte y se acabó. ¿Esa fue la actitud de Bartimeo? No, no se dio por vencido. Jesús pasaba por ahí y Bartimeo aprovechó la oportunidad de su vida. ¿Quién sabe si Jesús volviera a pasar por ahí? No lo sabemos. Quizás esta ya era la última vez que Jesús iba a pasar por Jericó, porque se acercaba el momento de la crucifixión. Ya Jesús lo había anunciado, pero eso no lo sabía Bartimeo. La pregunta para nosotros, hermanos, es que si en medio de nuestra necesidad, porque obvio, aquí es bien importante la humildad de nuestro corazón. Y al principio les decía, vamos a leer versículo a versículo, pero vamos identificándonos con la Escritura. Vámonos asociando con esta parte, porque suena fuerte. ¿Quién de hoy puede decir, quién es un mendigo espiritualmente? ¿A poco alzamos la mano con toda certeza y seguridad? Yo, por supuesto que no, porque quizás nos causa vergüenza. ¿O qué van a pensar los demás? Por eso es importante
o sea, ver nuestro corazón, ser humildes y decir, de verdad, yo me encuentro en una de estas situaciones como Bartimeo. La pregunta para nosotros esta mañana es si al igual que Bartimeo vamos a aprovechar la oportunidad de que Jesús está pasando frente a nuestras vidas. Las personas que mendigan son las personas que quizás más atención necesitan en nuestra sociedad, pero tristemente son las que menos son atendidas. Una persona en esta condición necesita ayuda, necesita un, ¿cómo le llaman a estos lugares? Albergues. Una persona necesita un albergue para poder recibir comida, para quizás poder asearse, echarse un bañito, poder recibir apoyo incluso emocional, espiritual. Necesita ayuda. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que en esta condición, hermanos, necesitamos ayuda. O sea, si tú eres de los que hoy es humilde y dice, yo me encuentro en una situación así, necesitamos reconocer también que necesitamos ayuda. Necesitas ayuda, necesitas atención, así como esta gente la necesita darse un baño, necesita limpiarse urgentemente porque, como dice la palabra, hiede, apesta, huele mal. Igual nosotros, llenos de nuestros pecados, olemos mal, apestamos. Entonces necesitamos ese albergue para poder ser limpiados. Necesitamos la ayuda. Necesitamos a nuestro Salvador, ese albergue que nos brinde el alimento espiritual, que sacie nuestra sed. Tú y yo necesitamos ese lugar de ayuda para limpiarnos constantemente de nuestros pecados, donde podamos recibir apoyo espiritual, apoyo emocional. Pero sobre todo necesitamos a Jesús. Qué buena noticia, hermanos, otra vez es que hoy, a través de la predicación del Evangelio de Cristo, tenemos frente a nosotros esa oportunidad. Y nuevamente te pregunto, ¿tú vas a aprovechar esa oportunidad? Cuando estamos expuestos ante la palabra de Jesús, ¿cómo es nuestra reacción? A veces estamos orgullosos, ya sé de lo que va a hablar. O simplemente no somos intencionales, esa es la palabra. No buscamos obedecer el mandamiento divino que hoy Dios nos está enviando y simplemente seguimos nuestra vida como todos los días. Se ha convertido nuestra vida en una rutina, pero ya no tenemos esperanza de cambio. Nos cuesta trabajo ser transformados, nos cuesta trabajo trascender, crecer espiritualmente, nos estancamos. Entonces llegamos a ese punto de orgullo y sabes, eso es como decirle a Dios, no necesito tu ayuda. No necesito ser limpiado. Aquí yo con mi mugrita, con mi capita, yo estoy súper cómodo. Yo creo, hermanos, que Dios ha dispuesto esto que está aquí. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Quiénes somos? La iglesia. Somos el pueblo de Dios. Y la iglesia, hermanos, es un albergue para recibir esa ayuda que necesitamos espiritualmente. La iglesia, hermanos, es el lugar perfecto al que nosotros podemos acudir, recibir el alimento para nuestra alma, la palabra de Dios. La iglesia es el lugar donde nosotros nos podemos asear espiritualmente, en donde podemos ser ayudados emocionalmente y espiritualmente. La pregunta para nosotros es si estamos aprovechando la dicha de que Dios nos ha dado a su iglesia.
¿Nos aprovechamos unos a otros? O sea, yo creo que es una pregunta muy profunda. ¿Realmente aprovechamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, justamente para ser ayudados, ser guiados, obviamente, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, unos a otros, y justamente llevarnos unos a otros hacia Cristo? Esa es la iglesia. Ese es el discipulado. Dice el versículo 47. Dice, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aquí hay varias cosas que me gustaría hablar. Si tú supieras que Jesús va a pasar por tu casa, ¿qué harías? ¿Qué harías? O sea, literalmente, wow. Se ha corrido la noticia de que Jesús de Nazaret va a pasar por aquí. ¿Qué harías? En esta condición en la que te encuentras, quizás estás desesperado, desconsolado, triste, abatido, cansado, solo. ¿Qué harías? ¿A poco no le gritarías como este hombre? ¿Dejarías pasar la oportunidad de ser sanado, de ser limpiado? Yo creo que no. Y Bartimeo tiene la actitud que todos deberíamos de tener. Una actitud ejemplar. Jesús, hermanos, siempre va a pasar por nuestro camino. Y le damos gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Jesús está interesado en cada uno de nosotros. En Jesús encontramos un Dios que ama, un Dios apasionado por las almas de sus hijos. Un Dios que acude a cada una de nuestras necesidades para ayudarnos. Bartimeo tenía muchas necesidades. Como ya vimos, no solamente era ciego, tenía muchas otras necesidades. Jesús conocía su condición, Jesús sabía su vida, pero Bartimeo utiliza realmente lo que está a su alcance. No podía verlo, pero sí podía hablar. Y hoy nosotros estamos en esa condición, ¿no crees? Porque no podemos verlo. Porque tenemos un Dios invisible, pero que se hace visible en nuestros corazones de una forma tan impactante, al cual, aunque no podemos ver, le podemos hablar. Podemos orar con Él, podemos platicar con Él, abiertamente, porque Él es nuestro Padre. Y Bartimeo gritaba. Y no solamente era un grito de auxilio, era un grito de fe. ¿Sabes? Nosotros vamos a ver resultados en nuestras vidas cuando vamos y le pedimos a Dios con fe. Es interesante, pero esta es la primera vez, fíjate, la primera vez que encontramos este título que se le da al Señor Jesucristo. ¿Cómo le dice a Bartimeo? ¿Cómo le dice? Hijo de David. ¿Qué significa? Creo que ya a estas alturas sabemos como discípulos qué significa Jesús, hijo de David. Es decir, ¿tú eres quién? El Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el rey prometido, aquel que se le prometió a David que sería el rey eterno. Tú eres el Mesías, el Cristo, el rey eterno. Tú eres Dios. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Jesús? Convencidos de que Él es el Señor y de que solamente en Él está la respuesta. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe. Cuando estamos convencidos, ¿quién es Dios? Y porque Él es Dios, porque Él es el Rey, creador del universo, el Mesías,
el Todopoderoso, entonces ¿por qué dudamos cuando le pedimos? Cuando vamos a Dios tenemos que tener la fe, convencidos de que el Señor, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, en Él está la respuesta. No busques en otro lugar, en nadie más. Solamente en Él está la respuesta. Y eso mismo hizo Bartimeo. Cuando Jesús pasa por ahí, Bartimeo usa su único recurso. Cuando estamos en una necesidad, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? Piénsalo. ¿Realmente tu primer recurso es ir a buscar a Dios? ¿Buscas a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa? A veces dependemos más de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios medios, de nuestra sabiduría. Nuestras vidas dependen más de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, más que de nuestra dependencia de Dios. Dice el Salmo 4, versículo 1. Dice: responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Fíjate el corazón del salmista. Ven, ayúdame en mi angustia. Dame alivio. Necesito ser sanado. Y luego le pide compasión. Apiádate de mí. Escúchame, Señor. Porque tú eres Dios, tú eres mi Dios, dice, tú eres mi defensor. Por favor, respóndeme. Fíjate la actitud, porque Él sabe a quién está acudiendo. Casi es como un reclamo. Señor, tú eres mi Dios. Defiéndeme, Señor. Ayúdame. Me encuentro en angustia. Y sabes, a veces la angustia la relacionamos con algo negativo. El hecho de estar angustiados, de estar preocupados, a veces pensamos que es algo negativo en nuestras vidas. Pero no siempre la angustia debe ser negativa. La angustia nos debe de llevar a tener una actitud de cambio. En el momento en que estamos preocupados, que estamos ansiosos, con ansiedad, con angustia en nuestro corazón, debemos utilizar esa angustia para tener una actitud de crecimiento. ¿Tú no crees que Bartimeo estaba angustiado? Por supuesto. ¿Cuántos años debería estar así? No lo sabemos. Pero imagínate con un solo día vivir en la calle, con este clima que te agarra el sereno, el frío, la lluvia en la noche. Yo creo que muchos a la primera noche ya tiramos la toalla. Y Bartimeo no sabemos, no nos dice la Escritura cuánto tiempo llevaba en esa situación. Sin embargo, su angustia lo llevó a tener una actitud de cambio, de crecimiento, de dependencia de Dios. La oración debe ser el recurso que nos debe de caracterizar como hijos de Dios, hermanos. Debemos hacer la oración un hábito en nuestras vidas. Y constantemente hago esta pregunta: ¿cuándo es la última vez que nos arrodillamos delante del Rey? Que nos inclinamos, que nos humillamos y decimos: Señor, tú eres mi defensor, aquí estoy, tú eres el Rey, estoy de rodillas frente a ti. En Bartimeo encontramos esa voz que grita, que busca, que llama, que toca la puerta. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando me busquen, cuando me llamen, cuando toquen a la puerta, entonces ¿qué? Me encontrarán. Porque así es Dios. Así es Dios. Pero ¿sabes una cosa?
Bartimeo tuvo impedimentos. O sea, no todo fue como, Jesús, rápido. Tuvo impedimentos. Hubo piedras en el camino. Hubo obstáculos. Dice el versículo 48. Muchos, no sabemos cuántos, solamente sabemos que eran muchos, lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando toda la multitud estaba en su contra, ya cállenlo. Que se calle. ¿Quién es ese hombre ante la sociedad? No tiene voz ni voto. ¿A poco se cayó? Cuando una persona sabe lo que quiere, reconoce la condición en la que está y sabe que necesita ayuda, entonces insiste, busca, no se queda callado. Y sabes, aunque es triste, es una realidad, muchos van a tratar de impedirte llegar a Jesús. Muchos. Muchos son, dice la Escritura, aquellos que lo reprendieran. Eran muchos. Quizás muchos van a criticarte por acercarte a Jesús. Muchos van a decir que tú no eres apto para el reino de Dios. Para muchos les va a parecer ridículo o les pueda parecer molesto que te acerques a Jesús. Posiblemente quienes lo reprendían en ese momento para que se callara, también eran los mismos discípulos de Jesús, posiblemente. Y digo posiblemente porque en muchas ocasiones ya hemos visto esta misma actitud. Quizás de aquí se refiere a las multitudes o a la gente que seguía a Jesús, pero eran sus discípulos. Sin embargo, cuando tú estás consciente de tu necesidad, cuando tú reconoces que necesitas al Mesías, necesitas al Salvador de tu vida, hermano, hermana, no permitas que nada ni nadie te impida acercarte a Él. Al contrario, grita con más pasión. Grita. No te canses. Que las personas no sean un impedimento para acercarte al Señor con toda libertad. Aquí hay una palabra clave, hermanos, que podemos encontrar en Bartimeo: perseverancia. Perseverancia. Por encima de las dudas o lo que te quite el deseo de querer seguir, a pesar de que el viento está en tu contra, persevera. Persevera. Cuando alguien le dijo, cállate, es como si le dijeran, Jesús no te va a escuchar. Con todas esas personas que tiene que atender, que están a su alrededor, Jesús no te va a atender. No te desgastes la garganta, mejor cállate. Él pudo haber dicho, pues sí, tienes toda la razón. Jesús era un hombre muy ocupado, tenía que atender a muchas personas. Sin embargo, tomó la actitud de seguir. Y entre más lo reprendían, más gritaba. Esa, hermanos, es la fe que mueve las manos de Dios. Una fe que insiste, una fe perseverante, una fe que sabe seguir de pie, pidiéndole una y otra vez al Señor. Fíjate lo que pasa en el versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Ahí está. Lo contrario a lo que la gente esperaba, Jesús dijo, llámenlo. Aun y cuando la agenda de Jesús era larga, Jesús dice, se detuvo. Jesús se detiene, hermanos, frente a nosotros y nos presta atención. Jesús no es indiferente ante nuestra necesidad. Y Jesús dice, tráiganlo para acá.
Y fíjate, así que llamaron al ciego y cambia la actitud de las personas. ¿Qué le dicen a Bartimeo las personas? Ánimo, levántate, te habla Jesús. ¿Pero qué le habían dicho antes? Cállate. Wow. Y quizás voy a decir algo fuerte, pero somos el pueblo de Dios y tenemos que atender este llamado en nuestro corazón. A veces nuestra actitud es así, hacia con los perdidos. Nosotros somos la barrera que les impide llegar o acercarse a Jesús. A veces no somos un buen ejemplo. A veces no tenemos las palabras correctas. No estamos preparados bíblicamente. A veces nuestro corazón está muy alejado de Dios. Somos una barrera. A veces tenemos una idea equivocada de quién es Jesús. Por eso estas personas le decían, cállate, porque Jesús no te va a recibir. Pero ¿qué está pasando? No debe ser así. Jesús llama a las personas. Jesús dice, ustedes traigan a las personas, tráiganlos ante mí, llámenlos. Y entonces cambia la actitud. Y nosotros debemos tener esta misma actitud siempre. ¡Ánimo! Cobra ánimo, es lo que debemos de decirle al mundo. ¡Ánimo! Jesús te está llamando. Necesitamos anunciar el evangelio. Jesús te está llamando, acércate a Él, levántate. Mira la situación en la que te encuentras. Jesús lo escuchó. En medio del bullicio, la gente, la multitud y todo lo que Jesús tenía que hacer, Jesús lo escuchó. Cuando venimos a Dios en oración, Jesús no está tan ocupado como para ser indiferente y prestarnos atención. Dice el Salmo 34, versículos 17 y 18. Dice, los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de ¿quiénes? De los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es el tipo de personas a las que Dios decide escuchar y prestar atención? Aquí están las características. A los quebrantados de corazón, a los de espíritu abatido. Bartimeo no era una persona influyente y en Jericó, no, era todo lo contrario, una persona completamente necesitada. Lo poco que sabía acerca de Jesús le fue suficiente para depositar su confianza en Él. Clamó con un profundo sentido de necesidad y Dios lo escuchó. Cuanto más grande sea nuestra necesidad, hermanos, más debemos clamar a Dios. Pero a veces entre más grave o entre más difícil se ponen las cosas, menos nos acercamos a Dios. Pero debe ser todo lo contrario. Muchas veces las pruebas, el dolor, el sufrimiento, los problemas nos hacen claudicar, nos hacen renunciar. Y lo peor, dejamos de clamarle a Dios. Es una realidad. Y aquí yo veo un llamado importante, como ya dije. Jesús dijo, llámenlo. Antes era cállate, pero ahora lo animan a acercarse a Jesús. La iglesia es el medio que Jesús utiliza, hermanos, para que otras personas puedan acercarse. La iglesia no puede, no debe ni debería impedir a las personas que se acerquen a Dios. Al contrario, la iglesia debe animar, levantar a las personas para que se acerquen a Jesús. Nosotros somos la voz que se levanta en medio de este mundo caído y le dice a las personas, ánimo, Jesús te está llamando,
Imagina qué alegría debió haber sentido Bartimeo después de que lo callaran. Un gozo enorme al escuchar, Jesús te está llamando. Fíjate qué fue lo que pasó cuando se levantó. Dice el versículo 50, él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Me encantan aquí los verbos. Dice que, en primer lugar, arrojó la capa. Fíjate el orden. Primero arrojó, no primero saltó y luego arrojó la capa. No. O primero se acercó a Jesús y luego tiró la capa. No. Fíjate el orden. Arroja la capa, da un salto y se acerca a Jesús. ¿Qué quiere decir que arrojó la capa? Se despojó de todo lo que tenía. No puede decir, pues una capita y era todo lo que tenía. Como aquella mujer que solamente dio las pocas moneditas que tenía, pero lo dio todo. Así este hombre, lo poco que tenía, lo dejó todo, renunció a todo lo que tenía por fe. Dependía de esa capa para cubrirse del frío, dependía de esa capa para poder juntar dinero, limosnas que le daba la gente. Dependía de esa capa para poder acostarse, para no acostarse sobre el suelo, sino por encima de la capa. Dependía de ella. Pero al arrojar la capa, ahora ¿en dónde estaba su dependencia? En Jesús que le estaba hablando. Cuando nos acercamos con fe a Jesús, comenzamos a depender en Jesús, ya no somos tan dependientes de las demás cosas o de las demás personas que nos rodean. Renunciamos a todo, porque con Jesús no nos falta nada. Solo su amor nos es suficiente. Por una parte, hay mucha gente que dice, ay no, es que yo no puedo renunciar a esa persona porque es el amor de mi vida. Yo tengo que estar con esa persona. Muchas personas están en depresión y dicen, es que no voy a poder ser feliz porque esta persona me dejó, nunca más va a regresar. ¿Sabes? Nunca estaremos tan solos si nosotros tenemos la fe de saber que si nos acercamos a Jesús, no dependemos necesariamente de todas estas cosas que aparentemente, si no las tenemos, seremos más felices. El que tiene a Dios, hermanos, todo lo tiene. Solo Dios basta. Ahora quizás te puedas preguntar, es que ¿cómo no voy a necesitar a esa persona a quien amo? Por supuesto que nos amamos, nos necesitamos unos a otros, pero nunca debemos apostar nuestra felicidad en una sola persona. Ahí es donde fallamos al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y entonces a veces la capa es más una persona o ciertas cosas y no la arrojamos. La traemos ahí cargando, arrastrando, llena de polvo, llena de mugre. Pero Bartimeo arroja la capa y dice, mi dependencia ahora está totalmente en la persona de Jesús, en aquel que me está llamando. Por otra parte, muchas veces dependemos incluso de lo que somos. O nos acostumbramos a cómo vivimos o a lo que tenemos. Un mendigo, por lo regular, carga todo lo que tiene. Todas las cosas que carga están, a veces traen hasta un carrito, ¿eh? No sé si has visto. Ay, lo traen arrastrando ya. Y cargan todo lo que tienen. Pero todo está sucio. Este hombre deja todo. Y luego dice que dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué representa ese salto? A ver, si analizamos espiritualmente, arroja su capa, ok. Deja todo lo que tiene. Pero ese salto, ¿qué indica? Urgencia. Urgencia.
No es como, hey, ¿te llama Jesús? Sí, díganle que ahí voy. No. Hey, te habla Jesús. Díganle que venga mañana. Que venga Él aquí. Ojo, porque a veces así somos. Cuando tengo tiempo voy a la iglesia. Cuando no tengo tiempo, pues tengo cosas que hacer. ¿Me explico? Entonces, no hay una urgencia de atender nuestra necesidad. No hay un deseo profundo de decir, Jesús te está llamando. Es Jesús, no es un personaje de la televisión, no es el presidente de la república, es el Salvador. Es el Creador, es el Todopoderoso, te está llamando a ti. O sea, ¿por qué a ti? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor, el ser más poderoso de toda la tierra, te está llamando a ti? ¿Por qué a ti? ¿Te lo mereces? Pues si te está llamando, atiende a su llamado. Sé urgente. Él te está hablando. Así como hoy nos está hablando a nuestras vidas, necesitamos tener la urgencia para atender el llamado, la voz de Dios. Jesús te está llamando hoy, amén. Da ese salto. Da ese salto. Arroja tu capa. Todo lo mugroso que andas cargando, arrójala. Todos tus pecados, arrepiéntete. Sé urgente en atender el llamado de Jesús. Dice Hebreos 12:1, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Es decir, para acercarnos a Jesús debemos arrojar todo lo sucio, todo aquello que nos impide acercarnos a Él, pero tenemos que ser urgentes, hermanos. A veces somos muy cómodos en todos nuestros pecados que no queremos o que nos cuesta tanto cambiar. Hay una falta increíble de arrepentimiento. Hay un deseo profundo de arrepentirse. A veces creemos que porque somos cristianos ya no necesitamos cambiar. Hermanos, este es un proceso de santificación. Somos llamados santos, sí, porque estamos apartados del mundo. Ya no somos del mundo, ahora somos de Dios. Por eso somos llamados santos. Pero no hemos llegado a la perfección, dice Pablo. No soy perfecto. Una cosa hago, dice, me esfuerzo por dejar lo que he dejado atrás y sigo hacia adelante, corriendo hacia la meta, esforzándome. Entonces, ese proceso de santificación, hermanos, es constante, es diario, pero a la vez es urgente. Urge. Y al final dice la Escritura que se acercó a Jesús. Entonces yo veo como ese proceso, ¿verdad? Arrepentimiento, urgencia y estar delante de la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué nos pregunta Dios? Fíjate lo que dice el versículo 51. ¿Qué dice? ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te pregunté al principio? ¿Qué le pedirías a Dios si Él estuviera aquí? ¿Qué le pedirías? Porque Dios tiene ese corazón de decir, hasta eso, ¿qué quieres que haga por ti? Sandy, ¿qué quieres que haga por ti? Isaías, ¿qué quieres que haga por ti? Mira el corazón de Dios. Reina, ¿qué quieres que haga por ti? Edna, ¿qué quieres que haga por ti? Graciela, Tere, ¿qué quieres que haga por ti? Crisanta, ¿qué quieres que haga por ti?
Imagínate, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo las palabras de Dios. Entonces, lee esta pregunta para ti. Y estás escuchando de viva voz lo que Dios te está preguntando. Te lo está preguntando a ti, directamente. Dios hoy te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Wow, esta pregunta es una de las preguntas más increíbles de Jesús. Prácticamente es como si nos diera licencia para escoger lo que nosotros queramos, ¿no? Y esa libertad de poder expresarle a Dios es de los regalos más increíbles que Dios nos da a nosotros los seres humanos. ¿Cómo le responderías? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Cuál fuera tu petición? ¿Qué le pidió Bartimeo? Le dijo, quiero ver. Quiero ver. Sabemos que era un hombre ciego. Y obviamente aquí está hablando de esta vista física. En Primera de Reyes, versículo 5, dice la Escritura que el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo daré. Qué increíble, ¿verdad? O sea, lo mismo que hoy está haciendo Dios con nosotros, al acudir por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra a nuestras vidas y decirnos, ¿qué quieres que haga por ti? Pídemelo y yo lo haré. Lo mismo que en un momento de sueño, Dios le dijo a Salomón, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo daré. ¿Y qué fue lo que Salomón le pidió? Dice el versículo 9, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Aquí está la vista. Igual que Bartimeo. Quizás la de Bartimeo era una vista física, pero Salomón le estaba pidiendo una vista espiritual. Señor, te ruego que me ayudes a discernir, a poder identificar entre el bien y el mal, la vista espiritual. La misma petición que hace Bartimeo la había hecho el rey Salomón. Versículo 10. Dice, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo, como has pedido esto, y no como todos los hombres comunes que siempre me piden riquezas, no dice así, pero dice, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio, aquí está la luz, la vista espiritual, la sabiduría, dice, y la prudencia, como nadie antes de ti la ha tenido ni la tendrá después. Además, fíjate, Dios es un Dios vasto cuando bendice. No solamente nos da la luz espiritual, sino nos da lo que nosotros necesitamos. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Salomón pudo haber pedido cualquiera de las cosas que el Señor mencionó después. Larga vida, riquezas, la vida de sus enemigos. Pero lo único que le pide a Dios es sabiduría, la luz espiritual para distinguir el bien y el mal y para ser un hombre justo. ¿En qué pensaste cuando escuchaste la pregunta de Dios? ¿Qué quieres que haga por ti? Ay, Señor, pues me hace falta un carrito. Ay, Señor, pues mándame más de esos billetes verdes.
¿Qué le pediste? O sea, sea honesto. O todos nos sentimos acá muy espirituales y, Señor, yo te pido que... ¿Verdad? Somos muy materialistas. O Señor, cambia el corazón de mi esposa. Cambia el corazón de este hombre de mi esposo. ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste? Sabiduría, como Gastón. Ya le vamos a decir Salomón a Gastón. Hermanos, nuestra oración a Dios es como este ciego. Quiero ver. Señor, quiero ver. No solamente con los ojos físicos. Quiero ver con mi corazón. Quiero ver con el alma. Hay cosas que no puedo entender. Hay cosas que no logro descifrar en mi vida. Quiero ver en medio de toda esta oscuridad que hoy está pasando a mi alrededor, que está pasando en mi vida, en mi propio corazón. Quiero ver. Esa debería ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración. Esa es la actitud con la que debemos de llegar con Jesús, con mucha fe, con perseverancia y diciéndole, quiero ver. Quiero ver, Señor. Y lo sorprendente es esto. Dice Jesús en el 52, puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Tu fe te ha sanado. ¿Cuál es la razón por la que Jesús te sana? La fe. Es porque tenía fe. Si el ciego no hubiera tenido fe, no hubiera sido sanado. Ahora, fe en la persona correcta, fe en el lugar indicado, no fe en lo que a mí se me ocurra, no, es fe en el Hijo de Dios. La fe en Jesús sana, la fe en Jesús nos limpia, la fe en Jesús nos levanta. Imagínate a Bartimeo en ese momento recobrando su vista. Y quizás es algo que nosotros no podemos entender. Solamente alguien que o ha nacido ciego o que ha perdido la vista y puede ver nuevamente, lo puede entender. Pero espiritualmente sí lo podemos entender. Porque en un momento determinado de nuestras vidas, hermanos, una vez Dios nos dijo, tu fe te ha sanado, tu fe en mí. Y por eso fuimos bautizados. Y por eso Dios nos permitió ser transformados en nuestro corazón y comenzar una nueva vida, y entonces ahora pudimos ver. ¿Te acuerdas? ¿Tú quieres volver a ver? Dice la Escritura al final que al momento de recobrar la vista, ¿qué hizo? Empezó a seguir a Jesús. Cuando pudo ver con claridad, comenzó a seguir a Jesús. Dejó su capa y decidió ser un discípulo de Jesús y lo siguió por el camino. O sea, además de su fe, vemos gratitud en Bartimeo. ¿Por qué lo siguió? Pudo haber dicho, pues ya Jesús me sanó. Soy libre. Sí, espiritualmente somos libres porque Jesús nos sana, nos arranca esas cadenas de esclavitud. Ahora podemos ver. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿Andar por el mundo vagando, divagando? Por supuesto que no. En gratitud a nuestro Dios le seguimos. No es suficiente, hermanos, llegar a Cristo, recibir la vida espiritual, la salud espiritual,
sino que una vez sanados, una vez curados, debemos seguirle todos los días de nuestra vida. Un verdadero discípulo de Jesús sigue a Jesús todos los días de su vida, no se rinde jamás. Tristemente, muchos discípulos de Jesús en ese momento decidieron abandonarlo, como ya vimos o sabemos o conocemos la historia, todos le abandonaron. Y hoy en día muchos continúan abandonándole a Jesús, pero el llamado de Jesús, hermanos, es a seguirlo fieles todos los días de nuestra vida. ¿Sabes por qué lo dejamos de seguir? Porque dejamos de ser agradecidos. Dejamos de ser agradecidos de que Jesús nos haya sanado, nos haya dado la vista espiritual, y entonces esa falta de gratitud, vivimos como ingratos y nos alejamos de Cristo. Perdemos de vista lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hoy Jesús nos llama a seguirlo, hermanos, no hay de otra. En esta vida, que es muy corta, tendremos millones de opciones, pero si tú decides seguir a Cristo, continuar seguir en toda tu vida siguiendo a Cristo, en Él encontramos la vida eterna. Ya para terminar, hay algunas aplicaciones prácticas en la historia de Bartimeo, y son muchas, pero son relevantes para nuestra vida. La primera de ellas es: persevera en tu fe. Persevera en tu fe. La insistencia de Bartimeo en clamar a Jesús, a pesar de las objeciones de los demás, nos enseña, hermanos, que debemos ser perseverantes en nuestra búsqueda de Dios. No te rindas, no te canses, aprovecha tu relación personal con Dios, aprovéchala. Cuando enfrentes obstáculos o sientas desánimo, mantén tu fe firme. Sigue clamando por la ayuda de Dios, persevera en la fe. 2, reconoce tu necesidad. Sé humilde. Bartimeo no dudó en expresar su necesidad de ser sanado. Señor, quiero ver. Está expresando su necesidad de ser sanado. Y eso nos recuerda la importancia de reconocer nuestras propias vulnerabilidades y buscar ayuda, buscar al Salvador. Número 3, toma acción y aprovecha las oportunidades. Bartimeo no se quedó ahí lamentándose, aprovechó la oportunidad cuando Jesús pasó cerca de él, frente a él, y tomó acción. Y eso nos debe ayudar a nosotros a estar atentos a las oportunidades de crecimiento, a las oportunidades de cambio en nuestras vidas, y actuar de una manera decisiva, urgente, cuando se nos presentan esas oportunidades. Y esas oportunidades son cuando la palabra de Dios nos es predicada, en tu tiempo con Dios. Número 4, sé agradecido y comprométete con Dios. Después de ser sanado, ¿qué hizo Bartimeo? Siguió a Jesús, y eso muestra su gratitud en su corazón. Agradecer y servir a Dios en respuesta a las bendiciones que Él nos da es una práctica esencial que nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios y a mantenernos enfocados en nuestro propósito espiritual y eterno. A veces simplemente queremos que nos sirvan, pero no somos comprometidos nosotros en nuestro servicio a Dios. El seguir a Cristo es servirlo. Número 5, la importancia de la iglesia. La iglesia, como dije, debe ser ese lugar donde debemos animarnos unos a otros a acercarnos a Jesús. Así como los discípulos alentaron a Bartimeo después de que se dieron cuenta de su error, debemos ser apoyo para quienes están en necesidad y animarlos y levantarlos en su camino de fe. Para eso estamos nosotros los discípulos. Para eso estamos. Para eso es la iglesia.
Y número 6, clamar por los necesitados. Bartimeo clamó no solamente por él mismo, sino que su historia resalta la importancia de clamar por aquellos que están en situaciones vulnerables. Debemos interceder por otros. El mundo hoy está perdido, está caído. Hay tanta mendicidad espiritual por ahí. Pero el amor de Jesús está a su alcance. Y 7, no menos importante, despojémonos de las cargas. Así como Bartimeo se despojó de su capa, nos llama a despojarnos de todo lo que nos impide acercarnos a Jesús. ¿Qué te impide hoy acercarte a Jesús? Despójate de ello. Relaciones tóxicas, como hoy le dicen. Hábitos dañinos. Pensamientos negativos que nos alejan de la vida plena que Jesús nos ofrece. Despójate de todo eso. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida, hermanos, vamos a cultivar una fe más profunda, a mantenernos enfocados en nuestras necesidades espirituales y ser instrumentos de ayuda y esperanza para aquellos que nos rodean. Que Dios se la gloria. Muchas gracias.